Noticias, la voz de Fernando Ortiz Proal. Aquí está con nosotros este jueves, encantados de recibirte después de estos días, pues de reflexión y de asueto para muchos, ¿no? Así es, estimado Ángel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy contento de saludarte esta mañana. Y bueno, pues mira, igualmente. Pues, el caldero político está que hierve. ¿Qué tema, estimado Ángel? Y mira que aquí hemos comentado, y lo decíamos ahora antes de entrar al aire, en múltiples ocasiones, varias cuestiones que tienen que ver directamente con las justificaciones o las posiciones en este gran debate nacional que se ha abierto, Ángel, respecto al futuro del Instituto Nacional Electoral. Que eso es un gran debate nacional. Es un gran debate nacional muy polarizado. Sí. Sumamente polarizado, en el que pareciera que esto es o blanco o negro, o todo o nada, tanto de un lado como del otro, sin considerar que puede haber matices, que al final el trabajo legislativo, parlamentario, en la dictaminación de las propuestas de reformas legales o de nueva legislación, tiene precisamente esa función, la de encontrar puntos de coincidencia, la de depurar aquello que resulta sumamente conflictivo para todos y tratar de darle viabilidad a los cambios legales, ¿no? Es muy curioso, Ángel, que no obstante el prestigio internacional que tiene el Instituto Nacional Electoral, el hecho, y lo ha dicho Lorenzo Córdoba, y creo que tiene razón, que con los vericuetos normales a esta clase de ejercicios, pero el número de elecciones complejas y de resultados muy estrechos que ha organizado el antes IFE, ahora INE, y que al final han resultado en una continuidad democrática del país, ¿sí? Es un activo en sí mismo. La parte de la credencial para votar con fotografía, que se ha convertido en el documento de identidad nacional y es también una facultad del Instituto Nacional Electoral emitirla. La educación y cultura cívica que se ha generado, es verdad. Los ejercicios de voto de los menores, el tema de intentar el voto electrónico, empezando con aquellos mexicanos que residen fuera del país, en fin, no obstante una serie de cuestiones positivas que hoy podemos encontrar en este trayecto desde que la función de calificar las elecciones y de organizarlas dejó de estar en el gobierno propiamente para irse a un órgano independiente. Todas esos beneficios, se hace una encuesta que la hace el propio INE y la gente sigue pensando que la democracia en México es cara, que los consejeros electorales no deberían estar ahí. O que no deberían de elegirse de la forma que se hacen ahora, ¿no? Y que deberían cambiar las cosas. Entonces, es una paradoja tremenda, ¿no? Que cuando por fin, entre comillas, construimos instituciones para trabajar y organizar, para trabajar por la democracia mediante la organización de las elecciones eficientes, los mexicanos tenemos, no sé si llamarle complejo o atavismo, tenemos tal complejo, tal atavismo con los fraudes electorales y con todas aquellas historias del pasado que seguimos considerando, e insisto, es una encuesta hecha por el propio Instituto Nacional Electoral, que debe de cambiar el órgano electoral. Así es. Es que a mí me parece que la propuesta de reforma electoral que ha impulsado el presidente López Obrador es en realidad una manzana envenenada, porque tiene muchos aspectos que yo creo que muchos mexicanos comulgamos con ellos, pero en el fondo pues esconde dos temas que son importantes. Uno, el hecho de que los consejeros electorales ya no sean determinados, como se hace ahora, pues por un sistema de que sean los partidos los que determinen quiénes serán sus representantes ante el INE. Y número dos, y ese a lo mejor no hemos hablado tanto de ello, pero ahí está, ¿quién va a manejar ahora el padrón electoral? Porque en este momento lo hace el Instituto Nacional Electoral y lo revisan los representantes de los partidos. Hay muchos candados ahí que tampoco han servido mucho, porque ya saben hoy que pues ahí están esas listas nominales que andan circulando hasta en Tepito. Acuérdense que hace algunos años surgió este escándalo. Pero el tema es que pasaría hipotéticamente, pues yo creo que a la Secretaría de Gobernación. Es un tema también importante, porque ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a que nuestros datos confidenciales y ahora biométricos, porque también te piden los biométricos, pasen a estar bajo la custodia del Estado, bajo la forma y representación que ustedes quieran? Entonces vienen dos temas interesantes. No más que todos estos dos temas muy delicados están cubiertos por una envoltura de si queremos o no los mexicanos que
que le quiten dinero a los partidos políticos. Si queremos o no los mexicanos que pues haya menos diputados y senadores que dependan pues de lo que nosotros les pagamos, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay cosas con las que creo que muchos mexicanos, y me incluyo, lo he dicho aquí, estamos de acuerdo: eliminar las pluris, eliminar por supuesto los órganos electorales locales, que no le encuentro yo un sentido estricto para estar generando un gasto electoral si no vas a tener elecciones. Eliminar el pago a los partidos políticos o los dineros que se les entregan cuando no son años electorales. Con eso una buena parte de la población estamos de acuerdo, y la propia encuesta del INE así lo dice. Así es, estimado Gilbert, es curioso la idea de crear el IFE como se creó en su momento. El autor intelectual de ese planteamiento fue el entonces diputado José Luis Lamadrid Sousa. Cierto. Y José Luis Lamadrid era un hombre muy talentoso, era un hombre con una capacidad y conocimiento jurídico muy amplio, y él parte de una premisa que es interesante. Él decía, bueno, ¿cuál es el organismo, cuál es la institución pública más respetada que tenemos, que mejor funciona? Y en ese entonces, en un régimen, no obstante, muy dictatorial, funcionaba bien el Poder Judicial. Decían, pues tenemos lo más autónomo que tenemos es la Corte, y es el Poder Judicial Federal. Y de ahí surge la idea de crear algo parecido para organizar las elecciones. Por eso se decide que fuera un órgano colegiado, un consejo, emulando un poco la integración de la Suprema Corte de Justicia, que tuviera un presidente, un consejero presidente, ¿no? Que existieran ciertas comisiones que se parecen un poco a las salas, ¿no? O sea, al final el espejo en el que José Luis Lamadrid pudo ver ese órgano autónomo que se requería para generar confianza en la organización de las elecciones en México fue la Suprema Corte de Justicia. Y al final, Ángel, hoy nos preguntamos, ¿qué es lo más valioso que tiene la Corte? Su autonomía. ¿Qué es lo más valioso que tiene hoy el INE? Su autonomía. Claro. Y lo que está en riesgo es esa autonomía. Yo coincido contigo de que la propuesta de reforma del presidente López Obrador es un ornitorrinco, porque tiene partes de todo, ¿no? Se mete a los pluris, se mete al costo, se mete a la designación de los consejeros, se mete a muchas cosas. No podemos decir que es una reforma electoral específica que atienda alguno de los padecimientos que puede tener el Instituto Nacional Electoral, porque hay que decirlo, toda institución es perfectible, toda institución es perfectible. No nos debe de espantar que se toquen o reformen las instituciones si se hace bien. El problema es, como tú bien dices, todos queremos una democracia menos cara, sí, claro. Todos queremos mayor certeza en la organización de las elecciones, sin duda. El tema de los pluris, tú lo comentabas y yo coincido contigo, Ángel, creo que ya cumplieron su papel histórico. Hoy ya en un sistema plural no hace falta forzar espacios para la pluralidad. Ya se ganan en las urnas, ¿no? Porque además se han tergiversado esas posiciones. Cuando fueron creadas en la reforma de allá de la década de los 70s, era para darles espacio a otras fuerzas políticas que por el voto directo, por lo amañado que estaba el proceso electoral, no llegaban. Y entonces, pues era darles esas voces ahí en la Cámara de Diputados. Hoy no cumplen con esa disposición. Hoy son listas de los cuates de los dirigentes de los partidos. Claro, y hoy se abren más espacios para los que más ganaron. O sea, hoy se hacen las mayorías más grandes con los pluris, que no tiene nada que ver con ese origen. Y sí se vinieron incrementando. Por ejemplo, en el caso concreto del Senado, el Senado se supone que representa a la Federación y que no obstante el tamaño, la población o la economía de cada entidad, todos tienen derecho al mismo número de senadores. Bueno, los pluris en el Senado vinieron a distorsionar eso. Esa representatividad. Esa equidad equitativa, ¿no? Esa equidad federativa ya no existe, ¿no? Y todo en este afán de generar más espacios y tener más control. Conforme se fue apretando la política parlamentaria en México, todos empezaron a buscar la manera de tener un voto más, de tener esa mayoría, esa anhelada mayoría de preferencia calificada que requería el jefe en la presidencia del partido gobernante, ¿no? Y en ese afán nos fuimos, ¿no? Así es. Nos ha costado mucho trabajo, Ángel, disociarnos del régimen
que tenemos históricamente hablando. Hemos evolucionado con las alternancias, pero no ha cambiado el régimen político. Hoy, para gobernar este país, como decía Daniel Cosío Villegas, se siguen requiriendo dos cosas, ¿no? Un presidente fuerte y un partido hegemónico. Sí. Como hoy ya cuesta mucho trabajo el partido hegemónico porque hay mayor competencia, se vienen forzando las leyes, la Constitución y las normas político-electorales para generar esas mayorías, y me parece que esta reforma va un poco en ese sentido. Al final lo que quiere el presidente es generar condiciones para tener su mayoría, o que su movimiento, cuando él se vaya, tenga esa mayoría, mantenga que él, esa hegemonía política, ¿no? Seguimos ciclados en lo mismo, ¿no? Y entonces déjame cerrar la conversación de esta mañana contigo, Fernando, preguntándote. Decía yo, pues está un poco engañosa, si no es que mucho, la propuesta política del presidente de la República en este sentido. Disfraza lo de fondo con cosas que en realidad pues muchos estamos de acuerdo. Entonces déjame ir todavía más atrás. ¿Necesitamos ahorita una reforma electoral? Insisto, Ángel, todas las instituciones son perfectibles. Sin embargo, en este momento de tanta controversia, meterse ese tema, me parece que lo único que hace es echarle gasolina al fuego de la confrontación que tenemos en este país. Y también vámonos al otro lado, ¿no? Aquellos que ven esto como un ataque, perdón, presentar una iniciativa de reforma legal no es un ataque, ¿no? O sea, no lo es, en sí mismo no lo es. Es el mecanismo que tenemos para crear, derogar o modificar las leyes, ¿no? Entonces también me parece que del otro lado se está generando ahí una visión catastrófica que no tiene por qué ser. Ojalá, lo veo sumamente complicado, pero hago votos para que prevalezca en el seno del parlamentario mexicano una vocación de conciliación y se logre depurar de aquello que no abona a la unidad esta reforma, y aquello que sea útil y conveniente para este momento en materia electoral que se haga, porque sin duda sí es preocupante, Ángel, que la inmensa mayoría de los mexicanos hoy no esté conforme con el INE, no obstante el desempeño que ha tenido. Con sus instituciones electorales, y ahí están las Ese encuestas, es el punto, que lo dicen. Y el propio INE lo dijo, como tú bien dijiste, le salió el chirrión por el palito, un autogol, como le quieran decir, ¿no? Sí, y cada que Lorenzo Córdoba intenta defender el por qué estas encuestas no se dieron a conocer, pues en realidad termina revuelto todavía más en unas explicaciones que no convencen a nadie, y yo creo que ni a su reflejo en el espejo. Así es que parece tan absurdo lo que pasó, que hasta uno piensa, bueno, en política no hay casualidades, no habrá sido adrede, pero bueno, quién sabe, ahí queda. Yo reitero, a mí me parece que alguien ya había visto esa encuesta y dijo, espérate, solito Lorenzo va a caer. Y el día que saca este rotativo, que es el Reforma, saca esta encuesta y que la publicita Lorenzo, dijeron, este es el momento. Y ahí está el resultado. Pues sí. Ni hablar. Qué gusto saludarte, Fernando. Siempre. Igualmente, estimado Ángel, un placer estar aquí contigo. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Ya lo saben, Fernando Ortiz Proal cada jueves con ustedes. Son las 7:50, hay una pausa y regreso enseguida contigo.